¿Qué tal? Buenas noches con todos. Hoy nuevamente estamos con Psicoanálisis con Contreras y ahora sí vamos a hablar de psicoanálisis. Acá tengo una amiga, una colega, ella es la licenciada Laura Orjeira Gallinger. Ella estudió en la UBA, en la prestigiosa universidad en Argentina. Y vamos a hablar de un tema, Laura. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Discúlpame, yo siempre Hola, ¿qué tal, Juan? tan mal ¿Cómo te va? educado. Buenas noches. Buenas noches a Bien, todos. aquí un poco nervioso, no tanto por la entrevista, sino por el tema. Porque hablar de la psicosis, hay mucha gente que cree que eso es un tema de manicomio, ¿no? Ahora vamos a darse cuenta que hay mucha gente que lo es sin saberlo. Entonces, la primera pregunta, mi querida Laura, es, ¿cómo hay que entender la psicosis? Lo comúnmente la gente sabe que es una pérdida de contacto con la realidad, se Ujú. entiende equivocadamente que es solo la esquizofrenia, pero para darle amplitud, ¿qué dirías? ¿Cómo habría que entenderlo correctamente esto de la psicosis para luego voy a pasar ya a la mecánica psicoanalítica, ¿no? A ver, yo trato, cuando hablo con personas, trato de decirlo en un lenguaje que podamos entender todos, ¿no? La psicosis es una patología psicológica que tiene que ver como con una fractura, es como cuando se rompe un hueso. Bueno, esto es lo mismo. La cabeza es parte del cuerpo y también sufre trastornos, impactos. Entonces, la psicosis la pienso como una fractura, como que algo le pasa a la psiquis cuando viene algo de afuera que irrumpe. No tiene cómo responder y la psiquis de esa persona en ese momento se fractura. Hay como un antes y un después de eso, ya no vuelve a ser Correcto. la misma psiquis. Así es, ¿no? Después de un brote psicótico ya no vuelve a ser el Juan, la Marta o el José de antes. Y No, ahora, porque, sí, sí, perdón, dale, dale, Laura. no, porque deja marcas. Cuando se rompe algo, se rompe una copa, se puede volver a pegar, pero no es la misma copa. Te deja una marca eso. Entonces, un brote es como cuando una copa se rompe, también deja marcas en la psiquis y esa persona no vuelve a ser la misma de antes. Cambia la personalidad, cambia muchas cosas para él o para ella. Para los clínicos y para la gente común, una psicosis declarada no es tan complicado diagnosticar. El tipo está chiflado, está con los síntomas activos, delirios, alucinaciones. Ujú, La gran pregunta, Laura, y acá viene ya el tema de nuestra entrevista, mira qué marquetero, ¿no? Psicosis oculta. Es cómo identificar los síntomas iniciales de una psicosis que todavía no se ha desencadenado. Se habla mucho de los fenómenos elementales, algunos dicen, tienes un gran colega, un analista muy bueno, Daniel Millas, hace una interesante introducción sobre sentimientos de extrañeza, vacío de la significación, pero sé que es un poco la conocedora. ¿Cómo podría entenderse? ¿Cómo serían estos primeros síntomas que no necesariamente son pues los clásicos de un brote psicótico que dan cuenta de una psicosis en cierne por ujú. desencadenarse? ¿Qué dirías tú al respecto, por favor? Mira, Ayúdanos. cuando yo recibo un paciente en tratamiento, escucho cómo habla, escucho, bueno, porque también se escucha con la mirada, ¿no? Lo veo, lo miro, cómo mira, cómo habla, le pregunto sobre su historia. Muchas veces los pacientes que aún no han desencadenado una psicosis nos pueden historizar su historia, valga la redundancia, no tienen, bueno, lo que podemos llamar como un complejo de Edipo armado, ¿no? Tienen vacíos en su historia, hablan de cuestiones que por ahí uno le pregunta por un poco más allá y se quedan ahí, no hay una palabra que remita a otra, no hay cadena, no hay un discurso, Mm, hablan. La mirada muchas veces es esquiva, no te miran a los ojos, están como pendientes de la puerta o de la ventana porque no saben si algo va a irrumpir, están como en estado de alerta. Hay mucho del orden de la palabra, de esa palabra que no remite, de una significación que no remite a otra significación, queda coagulada ahí. O palabras raras que usan como neologismos, mal. ¿Cómo? los neologismos. Los neologismos porque son palabras inventadas
o tienen estructuras de oración que no son de uso común, o meten palabras que no son las que usamos normalmente porque quedaron ahí y uno les pregunta por eso y no tienen mucho más para decir. Es eso y es eso. Y hay como una parte de lo que caracteriza el discurso de los psicosis o de las prepsicosis es la certeza, eso es eso. No hay más allá de eso, es eso, punto. No hay más nada para decir. Y no hay más nada para interrogar tampoco, porque uno puede seguir preguntando y el paciente no tiene más para decir. Entonces se Mm. pone incómodo y uno sabe que tiene que dejar ahí. Ahora, y esto que dice muy agudamente Millas, el vacío de la significación. Él dice una cosa bien interesante, dice que el inicio es un sentimiento de una profunda extrañeza con su cuerpo, con su imagen y con lo familiar. ¿Eso es Bueno, eso es cierto? por Eso ahí en los momentos previos al brote, ¿no? Esa sensación de extrañeza, de que la cara no le pertenece al cuerpo. Tenía un paciente que una vez me decía que la cara se le había, el rostro se le había separado de la cara. Entonces uno escuchaba ahí ese fenómeno de cuerpo extraño, de despersonalización, de no reconocerse a sí mismo. Muchos no se pueden mirar al espejo porque no se reconocen o el espejo les devuelve una imagen fragmentada de ellos. Entonces sacan los espejos de las casas porque les molesta verse. Y tiene que ver con esto que te decía, ¿no? Donde hay un vacío que no, es como un agujero donde cae el paciente, ¿no? En una especie de brotes como un agujero que se los chupa, como algo que no pueden dar cuenta porque no saben qué es, no saben de qué se trata, no tienen idea muchas veces de qué les pasa. Y uno en análisis va trabajando esto y ellos van empezando a reconocer muchas veces, con mucho trabajo a veces, cuáles son las coordenadas que desencadenan este brote, porque tienen que hacer frente a una situación con la cual ellos para la cual no se sienten preparados o no tienen las herramientas suficientes o las tienen y en ese momento no las mm, encuentran. Entonces se desencadena lo que llamamos un brote, ¿no? Que es cuando yo te decía al comienzo que la psiquis se fractura. Porque no esa- tienen, sienten como un vacío que no tienen desde dónde responder o con qué responder. ese vacío de la significación, del sentido, se vive con Sí. angustia y hay lo que Miller no, Millas dice de la perplejidad, ¿no? Un, ¿qué cosa es eso? Pero eso está relacionado conmigo. Está relacionado conmigo porque sienten, a ver, el psicótico, la persona psicótica de lo que padece es de sentirse gozado por el otro. Entonces, frente a ese fenómeno de goce, de abrumador, como que avasalla, se quedan perplejos, se quedan sin poder decir nada, porque no tienen nada para decir, porque no encuentran qué, con qué hacer frente a eso. Entonces aparece en ese momento esto que vos decís como fenómeno de perplejidad, que quedan como estupefactos, como tomados, capturados por eso que les Mm, llega de afuera, frente a lo cual no se pueden correr, no lo pueden negar, quedan como capturados por eso, ¿no? Como si la situación los chupara, los atrapara. Entonces quedan, eso es a lo que en general se le llama, ¿no? Como perplejidad, quedan estupefactos. pero podemos decir ahora que los sentimientos de extrañeza con el cuerpo, con el entorno, la certeza, la perplejidad, dan pie después, posteriormente, a este, digamos, tercer o cuarto momento que se llama la metáfora delirante, o sea, la constitución del delirio propiamente dicho, ya en su fase posterior, ¿es esa secuencia se da o he puesto A obsesivo, ver, a estoy veces, esquematizando? y no todos los pacientes tienen letra suficiente como para poder constituir ahí un delirio o algo Mm, que les permita cierta restitución, cierto parche, porque el delirio viene a ser como un parche para estos pacientes, no es, bueno, un poco la psiquiatría clásica venía a decir que el delirio venía a dar un poco de sentido. Y Lacan lo que dice es que el delirio es parte de la estructura misma, que es un fenómeno elemental porque hace a la estructura. mm, Entonces, algunos pacientes tienen chance de poder armar una metáfora delirante y otros no, o un síntoma, algo que venga a emparchar ese agujero, algo que venga a tapar ese agujero que ellos sienten. Pero depende de la estructura, depende de la tela psíquica que tenga ese paciente y de lo que se pueda armar, ¿no? Algunos, necesariamente. ¿cómo? No necesariamente, ¿no? Hay No la, necesariamente, no necesariamente.
No todos los pacientes deliran, tampoco no todos tienen alucinaciones. A veces cuando llegan o con alguna alucinación o con algún, es más fácil reconocerlos, pero al comienzo les cuesta abrirse, les cuesta mostrarse, tienen miedo, no saben si decir, si no decir, el otro quién es, hasta que entran en Mm. confianza, algunos, otros no. Eh, Ahora, Laura, es un y yendo lindo al trabajo. punto, perdón, y yendo al punto ya del desencadenamiento, Sí. en el caso Schereber, que hemos estado trabajando un poco, ¿no? Este juez alemán, ¿no? Ujú. En la segunda crisis, ¿no? Se encuentra con dos situaciones. Primero, ser un juez, un presidente de un juzgado, de un colegiado de 5 jueces, 20 Sí. años mayor que él, y por el otro lado, no poder ser padre biológico. Ujú. Ujú. Ahora uno se pregunta a la gente que no está familiarizada con el caso, tener una sobrecarga de trabajo y no poder ser papá no es motivo para volverse loco. Pero en el caso de Y, Schereber, ¿cuál sería la razón? Y acá viene la gran pregunta, que mucha gente lo entiende de forma muy simple, en mi país tal vez. Esto del tema ujú, del padre, ¿no? Del significante del padre. ¿Cuál sería la ujú. manera correcta de entenderlo bien? A ver, en general una persona eh, que podemos decir, porque esto es como después, ¿no? Con el diario del lunes se puede entender lo que pasó antes. Antes no se sabe qué es lo que va a pasar, entonces cuando una persona se brota uno puede pensar, bueno, ¿y qué la brotó? ¿Por qué se brotó? Entonces, en el caso de Schreber, lo que podemos pensar es que él se brota cuando un cambio cualitativo, cuando a él lo nombran juez. Entonces, ese salto cualitativo, él no tiene cómo afrontarlo, porque al mismo tiempo estaba buscando esta paternidad que no le llegaba. Así es. Entonces, ese pasaje de ser, no sé, de estar en un juzgado o lo que sea, a ser juez, de ser un hombre común y corriente o esposo a ser padre, esos son en general los cambios que hacen que las personas tengan un brote o que frente a una estructuración quizás débil, esas situaciones ponen en jaque la estructura del paciente. Y es cuando yo te decía que si no tienen cómo armarse, cómo hacer ese pasaje, es donde se brotan, por ejemplo, terminado el secundario, cuando alguien tiene que elegir una carrera universitaria, o cuando, ¿por qué? Porque el colegio da una estructura, ¿no? Entonces, terminar el secundario y pasar a la facultad es un momento de probable brote, el comienzo de la adolescencia, cuando terminan la facultad, son cambios cualitativos, no cuantitativos, porque no es más, es tiene que ver con un cambio como de cualidad. Es ahí donde el paciente dice, ¿y ahora cómo hago? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo enfrento? Se produce ese vacío, ese Mm. agujero, eso de no tener idea de Laura, cómo. como una Sí, situación que lo pone en un lugar para el cual no puede responder de la sí, forma que un neurótico podría responder, ¿no? exacto, porque no Por el se tema. rompe la psiquis del neurótico, es irreventable. Neuróticamente siempre busca una salida sintomática. Siempre hay algo para hacer, tal cual. Y es interesante porque acá viene la otra pregunta cándida que yo siempre hago también. Yo conocí a sujetos, Laura, y tú también me imagino, pues tienen una apariencia totalmente normal, muchachos, Total. hasta simpático inclusive, ¿no? Porque hay gente que cree que, Sí, equivocadamente que el loco es un tipo extraño, raro, antipático, esquizoide. No, no. Puede ser lo más simpático que tú quieras. Y de pronto, ese antes y después, ¿cómo es posible? Si este sujeto era un encanto de persona y ahora está delirando. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que estabiliza o qué hace que un sujeto no, no haga desencadenamiento? Las famosas estabilizaciones o suplencias, ¿no? Y esto es algo interesante porque la gente no lo conoce tan bien. ¿Sabe? La locura está ahí y justamente parte de nuestro oficio, también tú muy bien sabes, es tratar de que el psicoanálisis no sea motivo de desencadenamiento. Por eso habría que tener absolutamente. cuidado, ¿no? Y en este caso, Laura, ayúdame un poco. ¿Qué es lo que permite que un sujeto se sostenga, le haga soporte, suplencia, estabilización, dicen algunos, por mucho tiempo, ¿no? A ver, Joyce había encontrado una estabilización en su escritura, ¿no? En su profesión.
Algunas personas pueden encontrar esa estabilización a través de la pareja, o en su oficio, o en algo que venga a hacerles como ese soporte de esa falencia que tienen. No es para todos lo mismo. Y encontrar algo que haga de suplencia para esa persona es todo el trabajo de análisis con un paciente psicótico, Mm, ver dónde ese paciente puede encontrar cierta estabilidad. Vuelvo a decirte, no para todos igual, porque bueno, no podemos hacer para todos los casos lo mismo, pero muchas veces se encuentra eso en la profesión misma, si se mantiene estable, o en el arte, o a través de una pareja. Muchas veces las personas tienen algunas crisis, algunos brotes cuando se separan, porque esa persona con la que convivían venía como a ordenarles la vida, a marcarles un ritmo, se rompe como esa relación dual que en general mantienen las personas psicóticas con el otro, de mucho pegoteo, no hay chance de terceridad. Entonces, cuando se rompe ese vínculo, a veces es motivo para que se desencadene una psicosis que hasta ese momento estaba, nada, por ahí, había alguna, como vos decís vos, alguna rareza, algún algo que uno podría decir cómo se relaciona, porque cuando uno escucha esto, dice, bueno, ¿y cuál es la relación con la ley? ¿Cuál es la relación con el tercero? ¿Cuál es la relación con otros? Y ahí es donde uno uf, por ahí dice, vamos despacio, vamos viendo, ¿no? Para no tocar justamente ninguna cuestión que pueda, donde una prepsicosis pueda desencadenar, porque decía Lacan que no hay nada más parecido a una neurosis que una prepsicosis, entonces hay que psicosis, tener ¿no? mucho cuidado con esto, ¿no? Acercado a los agujeros. Y hablando de Lacan en el seminario 3, él habla Sí. justamente de esto, ¿no? No, él no dice suplencia ni estabilización, dice, habla de una identificación imaginaria que da como soporte a muchos sujetos prepsicóticos. Y a mí nunca me quedó claro esta identificación imaginaria, lo entendí mal de repente, corrígeme, Laura, tú eres la experta, que No, hace, que hace una especie de sostén, ¿no? Este sujeto con quién se identificó para ser tan normal y de pronto, el chico tuvo un robo y a partir de un robo, que es algo común en mi país, o sea, no es un evento catastrófico, ni como la gente también piensa, tiene un prejuicio que la locura tiene que ser una cosa, digamos, trágica, catastrófica, no sí, o necesariamente. violenta, ¿no? O rara, o bizarra. No necesariamente. Fue un robo y a No partir de ahí hizo un necesariamente. brote y nunca se más se recuperó. Han pasado ya 20 años con el muchacho que jugaba pelota conmigo cuando era adolescente. Y esto de Ujú. identificación imaginaria como soporte, ¿cómo habría que entenderlo, Laura? O sea, Y un poco como venía contándote recién, me parece que tiene que ver con esta relación especular que hace, porque ¿qué pasa en la psicosis? En la psicosis eh, no hay terceridad, en general son personas que establecen relaciones como de pegoteo, de simbióticas con el otro, de estar mm, muy pegado, de necesitar a esa persona para todo, como un yo auxiliar, es como un soporte, como un sostén, sin el cual pierden el rumbo, porque muchas veces no saben cómo orientarse y se orientan en relación al otro, como imitándolo, como copiándolo o siguiéndolo. Entonces, cuando mm, esa persona no está, o se muda, o muere, o se rompe el vínculo, o esa persona empieza a estar con otra, o es amiga de otro, o establece, o abre el juego a otros, se empiezan a desestabilizar porque ya no tienen esa referencia ¿no? Y ahora que viene les la da pregunta, soporte, ¿no? la pregunta del millón, Laura. La pregunta que siempre nos hacen, incluso le decían a Lacan. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué un sujeto respondería de esta forma? Pues hay tres Sí, estructuras, ¿no? La neurótica, la perversa y la psicótica. Pero, sí. ¿por qué alguien tendría que responder de esa manera, ¿no? Incapacidad para responder, ¿no? ¿Qué es lo que origina una psicosis? Tú sabes que las teorías biologistas, las neurociencias han arrasado con todo, ya hay gente que viene con un discurso, pues esto es un problema químico, cerebral, incluso ideológico, diría yo, ¿no? Sí, es un factor Ujú. importante, pero no explica todo. Y volviendo al punto, en el psicoanálisis ya propiamente dicho, ¿cómo habría que entender la causa de la psicosis? ¿Se puede hablar de causa? A ver, lo que plantea el psicoanálisis, a diferencia quizás de la psiquiatría, es intentar pensar la lógica. No sé si hay una causa. Podemos pensar en cómo se estructuró ese niño,
porque la estructura psíquica de una persona empieza desde el vientre materno, desde el deseo de ese niño. No solamente cuando ese niño nace o cuando ese niño habla. Muchos chicos tienen problemas psicológicos graves porque como no hablan, algunas madres suponen, me contaban, ¿no? ¿Para qué le voy a hablar si no me contesta, si no entiende, si no sabe lo que le digo? Entonces ese niño empieza a formarse para esa madre, para ese padre, desde el deseo de niño, ¿vamos a tener un hijo? ¿Y a qué lugar viene ese hijo? ¿Qué representa ese hijo para mí? ¿Qué representa ese hijo para ese papá? Entonces, si ese niño viene a ocupar un lugar de importancia para la mamá, pero no siendo lo único, si viene a representar algo importante para su papá, Freud hablaba de su majestad del bebé, ¿no? Ese niño su autoestima va a ir creciendo, va a ir teniendo un narcisismo sano, se va a ir pudiendo manejar, se va a ir pudiendo defender en la vida, va pudiendo relacionarse con otros, porque para esa mamá ese hijo es importante. Ahora, he escuchado, por ejemplo, mamás que decían, bueno, quiero tener un hijo para que me haga compañía, porque me Mm. siento sola, porque no quiero envejecer y quedarme en mi casa. Entonces, tenían a un hijo un poco como sostén, y ese hijo quedaba retenido para esa mujer, para esa mamá no pudiendo hacer lazo con otros, pasa por ahí en los cumpleaños que el nene está pegado a la mamá, porque en realidad es la mamá la que no lo suelta y no le dice, bueno, anda a jugar, yo estoy acá, y se queda y espera. Entonces ese niño empieza a entender desde chiquito que representa todo para la madre y queda coagulado ahí, queda como atrapado en esa significación de ser todo para mi mamá, de ser el que sostiene, el que está, o el que hace todo mal, o la oveja negra de la familia. Entonces ese niño no viene a ser alguien importante, viene a ocupar como un lugar de desecho, Mm. ¿no? Como un lugar con una significación muy negativa. Entonces a partir de ahí uno va rastreando, todos los pacientes no lo cuentan porque no lo saben. ¿No? Uno va infiriendo o tiene citas con los padres o con algún familiar con el que se pueda trabajar y va rastreando qué lugar ocupó este niño para esta familia, para estos Mm. padres. Un lugar importante, un lugar de desecho, un apéndice, un sostén. Entonces, a partir de ahí es como un niño se estructura desde una valencia. El Y lugar que bueno, cuanto ocupa más, cuando llega esa familia, ¿no? cuando llega esa familia, ya desde el deseo de niño, ¿no? No es lo mismo, a veces los chicos no son esperados, ¿no? Uy, no, no me di cuenta, quedé embarazada. Por ahí no es esperado, no es deseado desde inicio, pero es muy bien recibido y ocupa un lugar importante para esa pareja, para esa familia. Y muchas veces, a veces pasa que cuando uno rastrea por ahí con algunos padres, han tenido o muertes en la familia o a la mamá de ese bebé o de ese niño o futuro paciente sufrió la muerte de su mamá o de su papá, entonces quedó tomada por un duelo y toda esa libido, toda esa energía que se necesita para criar un niño quedó tomada por algún suceso traumático, por una mudanza, por un duelo, por un cambio de lo que sea, ¿no? O algún duelo que hizo que esa mujer en ese momento no pudiera investir libidinalmente a ese niño. Entonces ese niño no contó con esa energía, lo digo de esta forma para que se entienda, ¿no? Con ese alivio que esa mamá le transmitió para que él también se pueda ver bien, porque un niño se constituye a partir de la mirada del otro, de lo que representa para el otro. Entonces, si yo represento algo lindo para mi mamá, algo bueno, es porque soy valioso para ella. Entonces, si soy valioso para ella, me siento bien, fuerte, ¿no? Entonces, una mamá o un padre que no cuenta, porque el padre también es importante, no solo la mamá. A veces la mamá dice, ay, mi bebito, mi chiquitito, mi cosito, no esperando, y van y lo atienden. Entonces está el papá que le dice, hola, gorda, acá estoy, dame bola. No sos solo mamá, también sos esposa, ¿no? Y la resta de ser toda madre, de querer como re- reintroyectar ese Es- hijo, ¿no? Como, no, Claro, no como la boca del reintegrar todo el cocodrilo, ¿no? hijo. Que habla Lacan, Exacto, es el palito a la boca del el cocodrilo, ¿no? Esa es la palito, función paterna, ¿no? No palito reintegrarás de tu pie, producto, el ¿no? palito de piedra, dice Exacto. Lacan, ¿no? Claro, tú te Sí. acordarás que eres una lectora de Lacan, en un evento en París, estuve invitado
Bauman invitó mucha gente interesante, incluso de la antipsiquiatría, y Lacan lo cita, ¿no? David Cooper decía que para que haya psicosis tiene que haber una tercera generación. Son 3 generaciones, sí. Entonces, y Lacan lo certifica, dice, ese es muy agudo lo que Sí. mencionó. Lo toma de él. Ujú. Y eso me parece interesantísimo. Habría que desarrollar un poquitito en la medida de lo posible. ¿Cómo es eso de la tercera generación? Y una madre materna desde su propia estructura psíquica. Entonces, en esto de lo que vale un hijo para una madre, es lo que ella como madre actual valió como hija para su propia madre, porque fue criada desde la estructura psíquica, ¿no? O sea, el narcisismo secundario de la madre es el que forma el narcisismo primario del niño, la base. Entonces, si esa mujer no cuenta en su haber con la suficiente libido, no fue ese majestad del bebé para su mamá, no tiene tampoco muchos recursos para criar a un otro hijo, Tiene. salvo que haya un padre que sostenga un poco la función y que acompañe, pero en general son generaciones, es como yo siempre pongo el ejemplo este, ¿no? Lo que no arregla un gobierno pasa al otro gobierno y así sucesivamente. Entonces, lo que no arregla una Empeorando. generación, los problemas de una generación van pasando de generación en generación. Entonces llega en general la tercera, donde esto dice eclosión, hace clic y se rompe o pasa algo porque es insostenible ya. Pero sí, en general uno va rastreando y es o problemas familiares, o hay otros hermanos que están relativamente bien, pero para ese niño en ese momento algo se jugó que no se pudo, que no pudo constituirse lo suficientemente bien como para que haya otra estructuración psíquica, ¿no? Y bueno, y pasa lo que pasa. Y volviendo a la psicosis, se Sí, habla de un mecanismo, ¿no? Nuestra sí. psicopatología tiene complejidad, pero también es muy escueta, ¿no? Tres estructuras y tres mecanismos esenciales, ¿no? La represión en la neurosis, la forclusión en la psicosis, la renegación o la desmentida en la perversión. No vamos a entrar en tanta materia, pero al menos mucha gente me ha pedido, porque no le entre en su cabeza, y dice, ¿cómo es eso de la forclusión? ¿Y cómo habría que entenderlo correctamente, ¿no? La forclusión, mira, acá en la toma del derecho, El término, yo ¿no? me anoté algunas cuestiones un poco más técnicas. Acá en la toma del derecho. Y dice que es algo así como que lo que no fue, lo que no pudo haber sido, lo que quedó como erradicado. Cuando, cuando ocurre la metáfora paterna, ¿no? Que es esto de un papá sosteniendo el deseo de la mamá, eh, separando un poco a ese hijo de esa mamá Mm. para que ese hijo pueda Es tener su propia vida. Hay cuestiones que no se dan, hay cosas que no se pasan, que no se transmiten. Entonces queda del lado del sujeto un algo que no se termina de constituir. Y cuando ese sujeto, como hablábamos antes, frente a una situación de tener que sacar los títulos del bolsillo para poder usarlos, ¿no? De poder disponer de esa caja de herramientas que se fue construyendo durante su historia. No la tiene porque no estuvo, porque no hubo, porque quedó forcluido. Eso mismo frente a un brote es lo que al sujeto le retorna como desde afuera, como ese goce, como esa sensación de arrasamiento subjetivo que es un brote. Entonces, eso que no se terminó de constituir, que quedó forcluido, que no está, es como ni siquiera desapareció, porque no es que estuvo y desapareció, no estuvo ni siquiera. Le retorna al sujeto desde afuera, como una alucinación, o estos fenómenos de fragmentación del cuerpo que son muy propios de la esquizofrenia. Tenía una paciente que iba todo el tiempo al médico a hacerse todo tipo de estudios, porque de esa manera podía ir armándose un cuerpo. Entendía que era un hígado, que era el riñón, era una radiografía, eh, ecografías, análisis, todo el tiempo estaba todo el tiempo yendo al médico para ver cómo era que estaba armado su cuerpo, porque de esa manera, a través de las imágenes, a través de lo que veía, intentaba poder entender que era un cuerpo, porque de otra manera no lo podía entender. Y era interesante lo que eso. dices.
Eso es Y lo era que Lacan eso. lo, Laura, esto es un poco lo que Lacan lo dice, ¿no? Lo que no pudo ser inscrito en lo simbólico aparece en lo real. Retorna desde lo real. Ujú. Esa caja de herramientas es la caja de herramientas de lo simbólico, son los valores, los ideales, lo que está bien de lo que está mal, la función del límite, las valencias, todo eso hacia la caja de herramientas simbólicas de un paciente. Entonces, cuando eso simbólico, cuando esa caja de herramientas no está lo suficientemente completa, retorna desde afuera y rompe el imaginario, rompe la imagen de esa persona. Así es. En la psicosis lo que hay es como que en el psicoanálisis hablamos de tres registros, ¿no? Del registro de lo simbólico, el registro de lo real y el registro de lo imaginario. Ahí lo que se rompe es el imaginario del paciente. Por eso uno a un paciente psicótico no le puede hablar desde el sentido común. A veces no entienden los chistes, algunos sí, otros no, Mm, o les cuesta captar el doble sentido porque no hay un más allá. Entonces esa cuestión del sentido que tiene que ver con lo imaginario es por donde se rompe la tela del paciente. Es esa fractura cuando hay algo de lo real, cuando hay algo de la realidad, pongámosle, que viene y lo invade, le rompe esa imagen, rompe ese cuerpo, rompe ese imaginario. Entonces, nada, es como te Laura, decía antes. y cuando tú Sí, hablas esto de la experiencia de fragmentación, me remite sí, mucho al estadio del espejo, ¿no? ¿No es eh, una etapa regresiva en la psicosis a un inicio de cómo el sujeto asume la asunción de su propio cuerpo, ujú, ¿no? Porque la sí, experiencia de fragmentación, ¿no? Está desde antes, ¿no? La identificación sí, imaginaria, la integración, como que la sí, psicosis será un retorno, ¿no? A ese punto de inicio, no sí. sé si estoy bien. Sí, a veces se plantea, depende del tipo de psicosis, es en los estadios de la identificación de la primaria, la secundaria y la terciaria, es donde, al punto donde regresa. La Mm, psicosis, la esquizofrenia de todas, es la más desorganizada porque es la que más anterior al punto de estructuración psíquica retorna. La fragmentación, ¿no? paranoia, por ejemplo, exacto, porque es un cuerpo fragmentado, es el cuerpo del inicio, es un cuerpo que no llegó a constituirse como un cuerpo armado. Esto después, de niño esto no se sabe, porque los niños conviven con el real, con la realidad todo el tiempo. Está como sobre la marcha. Podemos ver esto en los adultos cuando uno rastrea, cuando uno lo charla, y no a veces con el paciente, vuelvo a decirlo, es con la familia. El cuerpo fragmentado, un niño cuando nace, no tiene idea de cuerpo, no hay un cuerpo organizado, no hay un cuerpo armado. Ese es el cuerpo que Yes. se va armando a partir de la mirada de la madre, esa mirada que le diviniza, que le habla al niño mientras está cocinando, entonces se empieza a organizar la mirada en función de la escucha y se empiezan a organizar los sentidos para ese niño, porque hay una mamá que le está hablando aunque no lo esté mirando, pero el niño se siente presente para esa madre. Hay muchos que no les hablan porque o no los miran, entonces no se empiezan a articular como los sentidos, ¿no? Este movimiento pulsional no organiza un cuerpo como una unidad. Y a ese punto es a donde se retorna, ¿no? Esa regresión de la que vos hablás. En el primer estadio, ¿no? La fase de fragmentación. ¿Y la paranoia Exacto. pertenecería al segundo momento, tercero? Tú estabas desarrollando una cosa bien interesante. La paranoia, mira, no lo tengo ahora tan fresco como para explicártelo, pero es de las estructuras la más armada, porque es la que permite armar un delirio un poco más sistematizado, es la más organizada de todas. En general, cuando uno tiene un paciente paranoico, el delirio es lo que viene a estabilizarlo porque puede armar a partir del delirio algo. Entonces, elementos que va trayendo sueltos, puede organizar como, ¿cómo decirte? Como un relato a partir de eso. Es la más armada de todas. Entonces, digamos que la esquizofrenia es la psicosis más Es la desorganizada. más desorganizada de todas. Sí, después están bueno, lo que ahora le dicen bipolares, que en algún momento se llamaron psicosis maníaco-depresivas, ¿no? Depresiva. Algunas, o las melancolías forclusivas. Hay algunas formas de la melancolía que no son las neuróticas, son las forclusivas porque rozan la hipocondría. Bueno, hay como un hilado teórico muy finito ahí para hacer, pero
hay varias presentaciones o formas clínicas de la psicosis, ¿no? Desde la esquizofrenia, bueno, el autismo, que no llega a ser una psicosis, ¿no? Quedó como un estadio antes todavía. No hay ni Mm, lenguaje ni palabra. En la psicosis hay lenguaje, pero no hay palabra, ¿no? mm, así es. Laura, y volviendo un poco al tema ya más clínico, los Sí, fenómenos elementales que Lacan toma de Clervaux, ¿no? De la psiquiatría de francesa, de su Lerambo. Ujú. de Rambaud, de Rambaud, eh, y él lo utiliza, ¿no? En la práctica clínica, en su presentación de enfermos, en su teorización. Sí. No habría que entenderlo porque mucha gente piensa que son los síntomas iniciales, que no son prácticamente los síntomas activos. Ahí tengo mis confusiones. Miller lo plantea en el libro El método psicoanalítico como de tres dimensiones, ¿no? Fenómenos del cuerpo, eh, lo de la vida y del sentido, y uno segundo que ya me voy a acordar. Creo que tiene que ver con esas pequeñas micropsicosis que se dan una o dos veces sin mucho armazón progresivo, ¿no? Pero es como lo he entendido yo, de Eh, repente no es así. a ver, de Clerambault lo que él estaba tratando de explicar era cuál era el origen. Él se preguntaba por el origen. ¿Cuál es el origen de todo esto? Y él es el que entendía que el delirio venía como a explicar cuál era el origen. Entonces hablaba de esto, ¿no? De cuáles eran esos fenómenos elementales, el punto de inicio. Lacan lo toma, pero para ir un poco más allá, como hacía con todo, ¿no? Para decir que el delirio en realidad no es un fenómeno elemental, no es una explicación, no es algo que le viene a dar sentido a esa fragmentación, a ese brote, sino que es parte de la estructura misma, conserva las mismas propiedades, es de la estructura, no es un agregado, no es un parche, no es algo que venga a solucionar nada, es parte del problema Sí. mismo. Entonces, él empieza a hablar desde la lógica, ¿no? Desde lo que está puesto en juego. Bueno, después de ahí empieza a hablar del nombre del padre, ¿no? De esto del que sustituye al deseo, bueno, lo que es la metáfora paterna. Pero parte de estos fenómenos elementales para decir que el delirio, que es ahí donde se separa, que es elemento mismo de la estructura, es elemento mismo de la psicosis, guarda la misma gramática, la gramática Entonces, pulsional. volviendo ya para ir cerrando algunos puntos, preguntas como, y bueno, entonces el psicoanalista no puede interpretar No, en un psicótico. no. Entonces, ¿qué cosa haría? ¿Cuál sería su función o en todo caso, cuál sería la diferenciación en su intervención clínica en contraste a una neurosis? A ver, no hay interpretación porque no hay más allá, porque eso no remite a nada, eso es eso. Esto es rojo porque es rojo. Y pero ¿por qué? No, pero es rojo, punto. No hay más nada para decir, entonces no se puede interpretar más nada, es más, es absolutamente contraproducente la Así interpretación. es. Cuando uno trabaja con un paciente psicótico, lo que hace son intervenciones en lo real. Lacan hablaba del lugar del analista como el lugar del testigo, lo va acompañando en este armado o de una metáfora delirante o de un síntoma. eh, lo va acompañando, a ver, eh, va tratando, yo tengo varios pacientes, ¿no? O he tenido siempre varios pacientes psicóticos y lo que trato es como de ir acompañándolos en este proceso de descubrir lo que le pasa, tengo un paciente que le gusta la música, tengo otro que le gusta la fotografía. Entonces intervengo mucho desde cuestiones muy sencillas tratando de poder enlazar algo, de pescar algo que le guste, algún gocecito, algo lindo, con alguna cuestión de la vida real. Entonces son intervenciones como muy concretas, algo, no sé cómo explicarlo en lenguaje para que se entienda, ¿no? Uno dice lo real y qué es lo realidad, como concretas, como materiales, no tanto retóricas o simbólicas o buscando el sentido del sentido, yendo más allá. Esto es como muy concreto, es muy patente, buscando que
la tensión entre el odio y el amor no se junten, ¿no? Mantener estas cuerdas del odio y del amor, ¿no? Para que no haya explosiones, para que no tome a un otro como un otro que lo viene a gozar o que lo viene a maltratar. Entonces, son intervenciones como tratando de mantener como una realidad lo más amena posible, lo más amigable posible, ¿no? Para que no se pelee. Por ejemplo, tengo una paciente que en todos los trabajos se encuentra una persona con la cual pelearse y se le torna persecutoria. Entonces es tratar de que esa persona, de que esta paciente, por ejemplo, no tenga esa mirada únicamente puesta en esa compañera de trabajo porque se siente perseguida, porque se siente observada, porque está mirando lo que hace, buscando dónde se equivoca. Entonces es tratando de abrir el juego a otros pequeños a otros semejantes, para no crear, para que no se tense esa cuerda entre el amor y el odio, ¿no? Como intervenciones muy concretas, ¿no? Muy, A veces se dan en los propios pacientes, ¿no? Porque Darian Leder tiene un libro muy bonito, es un inglés lacaniano, cosa rara, y él habla de un caso, no sé si lo has escuchado, a Darian no, Leder. Es un inglés, mira, y no sí, tiene el vicio del estilo francés ni la cosa muy armada, y cuenta el caso de una mujer que hace una sesión de estas mesadas parapsicológicas para hablar con el padre y hace su desencadenamiento. Siente que el demonio la posee, que le encarna, quiere su cerebro, su cuerpo, pero progresivamente arma una suplencia. Ese demonio que la quiere poseer se convierte en un niño travieso, un espíritu inquieto. Pero ese cambio de significación no fue por intervención del exacto, analista, simplemente, sí, y es ahí donde él tiene que reforzar. Ese niño travieso que pacifica un poco esta angustia persecutoria, entonces lo dice muy claramente, ¿cómo es posible, no? Que a veces el propio psicótico, no todos como tú dices, hacen esta especie de suplencia que los estabiliza. El como demonio una que posee su... construcción. Ujú, Ujú, así sí, es. sí, Y José María sí, Álvarez, sí, no sé si habrás escuchado hablar de él, seguro que sí, este español psiquiatra. eh, es un experto porque él es un psiquiatra, trabaja en el tema de la psicosis directamente, ¿no? En sentido hospitalario, práctica clínica. En una conferencia dice, bueno, finalmente a mí ya no me preocupa tanto, ¿no? El tipo de construcción. Si esa construcción lo estabiliza, bien, eso ya, es lo que hay que tomar. Eso es lo que hay que tomar. Ese es el objeto un poco de la intervención y no entrar por otros lados. Después de 20 años, 30 años de experiencia, ese creo que es el meollo del asunto. Entonces se pone un ejemplo bien tal cual, jocoso. Dice, hay un paciente que tal dice, cual, Rajoy, creo que era en esa época el presidente, en fin, la autoridad en España, voy a ir a matarlo a Rajoy. Entonces le dice Álvarez con su lucidez, sí, mátalo, pero no hoy día. Tómate tu tiempo para planificar, tal vez el próximo año, que exacto. Uno acompaña, uno va acompañando eso, y va exactamente. dilatando el acto, ¿no? Uno va acompañando, va tratando de ir, va buscando qué armar con eso, como qué poder hacer con eso, porque no se puede ir en contra de eso. Uno no le puede decir, Claro, no, mira, esto no es así o no es asá, correcto, porque tiene correcto. certeza, eso es eso. Entonces uno lo que va haciendo es como que uno se va metiendo en ese problema. Eh, yo leí un libro de Lida Fernández, que es una Se escucha hablar de psicóloga, ella. una psicoanalista, que tiene mucha carrera hospitalaria, y decía que con la psicosis algo es posible. No hay cura, no hay reversión, tampoco la hay en la neurosis, pero hay más para hacer, hay más tela. Y decía, algo es posible. Así se llama uno de esos libros. Algo es posible. Entonces, esa pequeña cosa ya es un montón. Por supuesto, hay que suspender el furor curandis, hay que suspender las esperanzas, la cura. Yo quiero decir algo que me parece muy importante que por ahí no lo mencionamos, que es que un paciente esté bien medicado, que tenga la dosis justa, trabajar la adherencia al tratamiento, porque muchos encuentran una pequeña estabilización, ya están apenas bien y se desamarran del tratamiento.
sueltan el tratamiento, apenas están un poquito mejor. Con eso ya está bien, se van, vuelven, algunos vuelven desestabilizados nuevamente y se trabaja de vuelta la estabilización, la adherencia al tratamiento, que la familia acompañe el tratamiento es importantísimo, porque esas también son intervenciones en lo real. Muchas veces se necesita del familiar que acompañe el tratamiento, porque no alcanza solamente con el trabajo que uno puede hacer el uno a uno con el paciente, porque ese paciente, si es un adolescente o si es un joven, está en una familia que tiene también sus características, entonces a veces es muy importante también trabajar con las familias o trabajar con la persona con la que se pueda. Yo en algunos casos he trabajado con una tía, porque la mamá tenía sus cosas, el papá tenía sus cosas y podía enganchar ahí con la tía. Entonces la tía era la que acompañaba. A veces se necesita de ese familiar para que traiga al paciente cuando el paciente no quiere venir o no puede venir. Entonces es un armado de una red con el Mm, psiquiatra, con la familia, muy importante. Y eso también son intervenciones en lo real, en la realidad. Trabajar así. Laura, y hablando de tu práctica clínica, no hemos hecho Sí. mucho mención, siempre les hago esta pregunta a mis colegas. Sé que todos los casos se enseñan, no hay caso importante, pero disculpa la necesidad de mi insistencia. ¿Tú te acuerdas un caso sumamente difícil, un caso que para ti te haya dado una lección, como suele dar, pero hay casos y casos? Yo sí creo en casos emblemáticos. A veces los analistas dicen, El- porque todos los casos se enseñan, no hay pacientes. No, siempre hay pacientes que nos dejan marcas también en Mira, nuestra a mí experiencia hay profesional. a mí hace muchos años atendí a una chica que tenía muy poca, una paciente esquizofrénica grave, que tenía una nena chiquita. Entonces, por lo menos cuando yo tomo un paciente en tratamiento, no solo tomo un paciente, tomo como una familia, porque esa paciente mía, a su vez, estaba criando a una nena muy chiquita. Entonces, sostenerla a ella en su función para que ella también pudiera criar a esta nena. Y era una chica muy grave que venía a veces sí, a veces no. Es la que te digo que con la que trabajaba con una tía que vivía en Entre Ríos, que a veces venía para acá y era con la que podía trabajar porque ella tenía buena relación, porque con los padres se peleaba. Un día los cito a ellos, a los padres al consultorio y me dice el papá, bueno, pero ¿usted qué quiere que haga? Yo soy el padre, como diciéndome, no puedo hacer nada, al mismo tiempo que me decía que era el papá. Entonces yo decía, bueno, tengo con quién trabajo, con quién puedo establecer un vínculo, con una red para que cuando esta paciente esté mal yo tenga a quién llamar, quién la traiga, preguntarle cómo está, hacer un seguimiento. No termina el trabajo con un paciente cuando cierra la puerta del consultorio, mucho más allá de eso. Entonces, cuando yo te decía, bueno, trabajar con esta tía, me estaba acordando de esa paciente que me esperaba en cuclillas, hacía un frío terrible, en hojotas y short en la puerta del edificio pues me estaba esperando ahí no sé desde qué hora, y criando a una nena que en ese momento tenía 4 años y ya veía que estaba mal. Entonces era hablar con el colegio. Estos pacientes, los graves para mí, son los pacientes que no tienen red, con los que por ahí me Mm. siento más sola trabajando porque no tengo una red a dónde acudir. Entonces es ese paciente y yo tratando de hacer lo posible. Ni te cuento si el psiquiatra no responde o no sé, no, otro tema. Bastante lo que dices, ¿no? El más grave es aquel que carece de red, ¿no? El paciente que está en la Para mí soledad de su sí, enfermedad y en la en la soledad actualidad de sus sí, vínculos. en la soledad de su enfermedad y en la soledad de sus vínculos, porque por algo tiene la estructura psíquica que tiene, ¿no? Algo pasó en esa constitución, en esa crianza, en esa niñez, en esa adolescencia, con Mm, esos padres o donde está, que a veces hace muy difícil poder sostener un mm. tratamiento. Para mí esos son los más graves, más allá de la estructura misma, ¿no? Laura, ahora viene la pregunta impertinente, A ver, para que no, ojalá que no me odies. vamos a ¿Por qué, tratar. Laura, por qué el interés por la psicosis? Sí, ya Eh, entiendo, es un tema interesantísimo, pero de lo que se puede contar. En nuestra profesión, pues no hay un interés donde no hay implicancia personal. No pido una por confesión, por supuesto. supuesto, pero al menos algo de lo que se puede compartir
para que la gente entienda que en nuestro oficio uno está implicado, no es una cosa estrictamente profesional. Y generalmente a veces la gente Mira, cree, ¿no? Diga, yo tengo 42 primos, wow, qué familia la tuya. una familia numerosa. Y a lo largo de la infancia y de la adolescencia he visto muchas cosas. Tengo muchos tíos que han tenido muchos hijos. Entonces, creo que desde ahí siempre me pregunté cómo funciona la psiquis de alguien para que haga tal o cual cosa. ¿Qué pasaba dentro de una persona para que yo viera esto o lo otro? Entonces, siempre me interesó saber qué pasaba, qué era lo que condicionaba, qué determinaba, qué impulsaba determinada conducta, determinada manera de pensar o en ese momento pensaba yo en cosas que veía, ¿no? ¿Qué había detrás? ¿Cuál era el detrás de escena de todo eso? Y ya desde muy chica, bueno, siempre me gustó, empecé la facultad diciendo yo quiero trabajar en el Borda, que es el hospital neuropsiquiátrico acá, Charla del ¿no? borde, ¿no? El Borda. Y cuando terminé la carrera siempre me gustaron las situaciones graves, los pacientes graves, ¿no? Acá se da un examen de residencia que es para poder ingresar a trabajar en los hospitales y elegí el Borda como mi primera opción. O sea, ese hospital que todos dejaban para lo último, para El mí fue la psiquiátrico primera por opción excelencia. porque es tal cual, es el hospital psiquiátrico para hombres. El Moyano es el que está enfrente, que es para mujeres. Escucha hablar, sí, sí. Entonces yo siempre quise ir ahí porque digo, ¿qué onda? Me llamaba la atención, me parecía algo como, wow, quiero entender, quiero saber qué pasa, quiero poder hacer algo, ¿no? Bueno, hice mi residencia ahí, siempre estudié y por H o por B me empezaron a llegar pacientes, siempre pacientes graves. Bueno, trabajé en el servicio penitenciario también con pacientes por ahí más border, ¿no? Más trastornos como que se le dice ahora trastornos límites de la personalidad, Mm. trastornos narcisistas, ¿no? Ahí medio. Pero siempre me gustaron esos pacientes que me invitaron a seguir leyendo y tratando de entender y ver qué hacer, cómo poder, porque son dejados de lado, son, ¿no? Como, no sé, qué sé yo, son, no sé, son como dejados de lado, ¿no? Son tildados Mm. negativamente y me parecía que tratar de incluirlos y darles otro lugar, valorarlos Porque, desde otro lugar, que hagan algo, me parecía importante. porque soy una pregunta un poco impertinente. Porque de Otra, alguna, dale. porque de alguna manera hay siempre hay una cercanía con la locura en los que estamos interesados en la locura. En mi caso, muy breve, porque finalmente tú eres la entrevistada. Acá en Lima, Perú, hay un manicomio, se llama el Arco Herrera, es antiquísimo, es un hospital, sí, parece la Edad Media. Yo hice prácticas un año ahí, tuve la cruel experiencia de un compañero, un interno de psicología, que hizo un brote esquizofrénico. Cuando yo tuve que salir un mes por X razones, y ahí está el sujeto, entre comillas, simpático, normal. Imagínate, Laura, que los pacientes le traían obsequios al doctor, o sea, al practicante. Cosa que tú tienes experiencia psiquiátrica, están que te piden cosas, más bien el paciente. Cigarrillo por ¿No? doquier. Correcto, Cigarrillo, correcto. A él no le cigarrillo. pedían, a él le regalaban. Entonces, un momento a otro hizo un brote y la psiquiatra, que no tiene nada que ver con el psicoanálisis, pero era una buena profesional, me decía lo siguiente que me dejó aterrado. Me dijo, era muchachito en esa época, te hablando de hace 20 años atrás. Mire, hijito, me dijo, aquí hay enfermeros, psicólogos, psiquiatras que han hecho su brote psicótico. Esto se llama espíritu de cuerpo, o sea que eso no se llega a saber, aparte de que es confidencial. O sea que no te extrañe que las personas que tienen interés en la psicopatología, no es que estén locos, Y pero algo hay deben muchos que tener, algo deben Hay tener muchos para que que les, sí, sí, ¿no? sí, 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 absolutamente. Ya que me digan, a ese, Hay muchos que estudian psicología para tratar de entenderse a sí mismos también, ¿no? Como tratar de darle un sentido, tratar de ver qué así les es. pasa. Sí, yo creo que habría que hacer un psicotécnico para poder ejercer esta profesión, de Imagínate darnos el con los título. temas Acá no se hace por psiquiátricos. ahora. Claro, Tendríamos que pasar por alguna instancia de estas, pero sí hay mucho. Sí, sí, ¿te sí, hay un imaginas montón. la angustia que me invadió cuando dijo Lamentablemente hay un eso? montón.
Y dijo otra cosa interesante y con eso quiero ir acabando un poco la buena conversación que hemos tenido. Me dijo, la psicosis, hijo, acá no hay contagio. La enfermedad mental no se contagia. Pero el paciente psiquiátrico sabe tocar qué botones en los profesionales de la salud. Así que cuidado, me dijo. La mejor forma de saber que no estás tan chiflado, un par de años en un hospital psiquiátrico porque algo te debe tocar. Y bueno, gracias a Dios pasé las pruebas. Espero, ¿no? No como Scherer, pues, que le dio que la psicosis a los 51 años. Bueno, Laura, ¿no? No, no, sí, ya no, si no pasó hasta ahora, ya estamos, ya está. Imagínate, Pasamos ya a prueba de fuego. somos, bueno, yo como un caballero no te puedo preguntar la edad, pero Bueno, ya está el análisis de cada uno también, ¿no? Uno tiene que analizarse, supervisar, seguir estudiando. La formación del analista es un pilar también, ¿no? finalmente, Analizarse, supervisar pacientes, es un pilar. así Muchos es. tienen título y ahí quedó, ¿no? Entonces me parece que eso también Laura, para ir hace. terminando, ¿cuáles serían tus palabras finales para las personas que están interesadas en el psicoanálisis y en la psicosis y quisieran comenzar a leer algo diferente, ¿no? No los manuales de psiquiatría, que son necesarios, por supuesto, saber, obviamente, la psiquiatría clásica, sobre todo la clásica, ¿no? Se dice que ahí no hay muchos avances, avanzado otro tipo de cosas, porque esto está dirigido a mucha gente que está estudia psicología, está con cierta inclinación en la clínica y requiere una orientación de gente que ya, de alguna manera, tiene ya un trayecto más definido, más sólido. En tu caso, Ujú. ¿por dónde comenzar? ¿Qué es lo que sugieres? A ver, para mí el pilar de mi formación fue un grupo de estudio. Vos tenés uno. Para mí el pilar es el grupo de estudio, porque uno se mete con la teoría desde otro lugar. No Mm. es, además son tiempos subjetivos distintos, ¿no? Yo cuando iba a la facultad estaba preocupada por recibirme, bueno, yo trabajaba en ese momento y trabajaba, me iba a la facultad y quería rendir. Entonces la formalización de la teoría la tuve en el grupo de estudio. Iba con unas amigas, bueno, nos hicimos amigas ahí y estudiamos la teoría línea por línea, articulándola con la clínica. Entonces, para mí es el pilar fundamental de un analista ese, su propio análisis y la supervisión. Elija la corriente que quiera, ¿no? O la clínica, si es con niños, yo niños no atiendo, si es con niños, si es con adolescentes o con adultos, desde la corriente más milleriana o desde la escuela freudiana, desde la escuela que elija, pero creo que el grupo de estudio es lo principal, porque en la articulación con la clínica es lo que da, lo que permite pensar, lo que permite ir un poco más allá de lo que enseña la facultad, que está bárbaro, pero es como, ¿no? Para mí, por lo menos. Muy bien, estuvo con Y no nosotros. tener miedo, ¿no? En la psicosis me parece que es no tener Sí, pues, miedo, ¿no? Es animarse, ¿no? Al principio da un poco eso. de miedo, que no vayas a decir algo que se puede brotar ¿no? Pues yo me acuerdo que atendía a un paciente, iba y supervisaba, atendía a un paciente, iba y supervisaba, porque a ver, y así se va haciendo uno, ¿no? Con mucha supervisión, mucho estudio. Pero, Laura, tú eres osada, pues Laura, te has metido a trabajar con pacientes en la No, borda, en la hay muchos, hay muchos, penitenciaría. hay muchos, Bueno, hay muchos. bien, estuvo con nosotros Laura, eh, dando señales de claridad, haciendo un esfuerzo porque el tema es complejo, nos ha ayudado a Es entender un complejo. poco más. Ahorita hagamos una segundo round ya de temas más Bueno, cotidianos, a bueno, ver qué te bien, parece. Cuento contigo y cuando quieras. te agradezco tu tiempo, tu Bueno, esfuerzo, porque muchas sé que gracias a vos por la es importante. invitación y bueno, espero haber aportado un granito de arena a No, esto creo de que la sí. Pues, psicosis, de la para la atención de estos gente, pacientes. a la gente Tal que te cual. escuchó y para mí también algunas cosas me aclaraste. Bien, Laura, te agradezco tu tiempo, tu esfuerzo. Un Bueno, muchas abrazo, gracias a vos amiga. por la invitación y saludos a todos. Igual, cariños para Argentina querida. Y bueno, con Bueno, nosotros, hasta otra oportunidad. Buenas chau, noches, chau, cuídense. gracias, buenas Chao, noches. Larita, nos vemos. Bye, Chau, bye. chau.